Ya. Bueno, estábamos desarrollando esta situación. Estábamos hablando del control de sangrado hace un rato, para no perder la continuidad. Decíamos que el control del sangrado definitivo es esencial, ¿no? Pero no solamente controlar el sangrado, sino también reemplazar adecuadamente el volumen intravascular. Por eso es que el acceso vascular es tan importante. Por lo tanto, nosotros debemos establecer, ¿no?, como norma, introducir 2 catéteres venosos en venas superficiales o periféricas de gran calibre, ¿no?, para administrar fluido, para administrar sangre, para administrar plasma, lo que necesitemos. Los catéteres tienen que ser gruesos. Al mismo tiempo que ustedes están introduciendo el catéter, podemos obtener muestras de sangre, que es lo para tipificación, para valoración del hematócrito. Entonces, para estos estudios hematológicos, el momento en que estoy canalizando una vena, estoy obteniendo también un poco de sangre para estas pruebas. Recuerden que todas las mujeres en edad fértil tienen que ser hechas una prueba de embarazo, ¿no? Si es que la mujer no puede colaborar o que está aburrida o algo de eso, nosotros aprovechamos para también solicitar una prueba de embarazo. Esto es importante. ¿Y cuáles son las más importantes? Las pruebas de grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas para posibles transfusiones. Entonces, recuerden ustedes también que para evaluar la presencia y el grado de choque, que ya hemos de hablar de choque posteriormente, también nos puede servir el solicitar gases en sangre arterial, ¿no?, o el nivel de lactato. Ya hablaremos de eso posteriormente. Cuando no podemos acceder a estas venas periféricas, ¿no?, el acceso venoso central puede ocurrir, y se puede hacer de 2 formas el acceso venoso central. Se puede hacer por punción con catéteres o también con venodisección. Ya no se hace ahora la venodisección, antes se hacía mucho más, pero en algún momento podría utilizarse si no tienen ustedes un trocar para funcionar una vena central. Se puede diseccionar una vena del antebrazo, del brazo, y a través de esa pasar un catéter hasta una vía o hasta una vena central. Entonces, esto va a depender de la gravedad y de las lesiones del paciente. Recuerden ustedes que la reposición del volumen tiene que ser agresivo y continuo. No es un sustituto de la sangre, ni sirve para controlar la hemorragia. Simplemente es para devolver volumen al aparato circulatorio, ¿no? ¿Cuáles son los líquidos que debemos administrar a estos pacientes? Son los cristaloides. Recuerden también que cuando vamos a usar volúmenes importantes de estos cristaloides, debemos tener debemos calentar estas soluciones, porque generalmente están almacenadas en un ambiente frío. Entonces, lo ideal sería que sean transfundidas a los 37 grados corporales. El primer bolo de líquido que ustedes van a atravesar es de 1 litro, es decir, no le voy a pasar a 80 gotas por minuto, no le voy a pasar a 100 mililitros, no, hay que administrar a chorro. Cuando el paciente viene con algún problema de sangrado, el primer bolo que lo vamos a pasar es de aproximadamente, es de 1 litro de cristaloides. Entonces, esto va a lograr que haya una respuesta adecuada en la presión, el volumen circulatorio del paciente adulto, estoy hablando. Cuando vean pediatría, ustedes hablarán de los niños, que eso es otra cosa. Estoy hablando de pacientes adultos. Si el paciente no responde a este bolo inicial con cristaloides, quiere decir que vamos a necesitar más líquido, ¿no? Y también ya es una alerta de que este paciente probablemente necesite recibir sangre o un derivado sanguíneo, ¿no? Los pacientes que se recuperan al primer bolo de líquidos podemos decir, bueno, a lo mejor no necesitamos administrar sangre. Pero paciente que no se recupera al primer bolo, lo más seguro es que vaya a necesitar una transfusión sanguínea, ¿no?, de sangre total o de algún paquete globular. Esto también tienen que tener en cuenta. ¿Por qué se es agresivo al dar los líquidos? Porque esto está demostrado que si nosotros actuamos de esta manera disminuimos la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? Los líquidos que se administran con prudencia, es decir, ahí vamos a ver cómo responde, generalmente están asociados
esta esta falta de agresividad en la reposición de líquidos está asociada a mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes traumatizados. Entonces, a eso hay que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que cuando hablamos de que el paciente chocado también está en de coagulopatía, que puede, y esta coagulopatía puede ser aumentada por la reanimación. Entonces, siempre que nosotros establecemos un ciclo de sangrado y no lo controlamos en la reanimación, también necesitamos tener en cuenta de que puede alterarse la coagulación sanguínea de estos pacientes y dificultar aún más la reanimación. ¿Qué más sobre esto? Bueno, entonces estamos aquí en las actuaciones de segundo grado, ¿no? Verán que ya estamos hablando de actuaciones porque ya hablamos del ABCD. Entonces, eso tienen que... Y no han leído, verán que yo les vengo diciendo amigablemente, tienen que leer. Les dejé, para 5 días les mandé tareas y no las han cumplido, por lo menos como yo esperaba, ¿no? Así es que hay que ponerse un poco más empeñosos, porque no me están haciendo un favor. Muy bien. Preoxigenar, habíamos dicho, valorar el relleno capilar. Ya habíamos dicho también, ¿no es cierto?, que nosotros podemos darnos cuenta del estado circulatorio de un paciente a través de valorar la perfusión tisular, viendo el color de la piel, la temperatura, la presencia o no de sudoración, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la amplitud del pulso, tantas cosas que tienen ustedes en semiología para valorar el estado circulatorio de un paciente. Esto es más rápido de hacer que tomar la presión arterial. Entonces, luego, pues cuando tenemos o hay un paciente, miembro del equipo que está destinado a hacer estas tomas, ¿no es cierto?, vamos a tener la determinación de la presión arterial. Recuerden ustedes que ya vamos a hablar luego de taponamiento cardíacos, etcétera, que esta no es la clase. Tienen que aprender a reconocer que hay lesiones que son más hemorrágicas que otras. Por ejemplo, pacientes politraumatizados con fracturas óseas múltiples, sobre todo de miembros inferiores como el fémur o de la pelvis ósea, son pacientes que tienden a perder mucha sangre y por lo tanto hay que poner especial cuidado en este tipo de pacientes. Son hemorragias que no se ven, pero que se están acumulando en el interior de las cavidades, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sujetar una pelvis? Hay varios aditamentos, entre ellos ustedes ven ahí la faja pélvica, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer en estos pacientes? Monitorizarlos, ya les dije. La pulsoxímetro, el electrocardiógrafo continuo para ver cómo va este paciente. Recuerden que podemos llegar a utilizar drogas vasopresoras, sí, ya hablaremos en choque y ahí repasaremos cuáles son esas drogas vasopresoras. Sobre todo tenemos la vasopresina, en fin, eso no es de este momento. También podemos usar en pacientes que están sangrando el ácido tranexánico y esta es la tarea para la próxima revisión bibliográfica individual. Todos ustedes van a estudiar, a revisar en la literatura qué es el ácido tranexánico y cuáles son su empleo en pacientes politraumatizados. Entonces, esa es la revisión bibliográfica para esta semana. Recuerden que las revisiones bibliográficas son la lectura que hacen ustedes del artículo y el resumen hecho por ustedes sobre el mismo. Un resumen escueto, no muy largo, de las principales características o información que han obtenido. Entonces, para esta semana todos tienen el ácido tranexánico. Es importante que sepamos. ¿Qué más? Nada más. Actuaciones del tercer grupo. Entonces, aquí nosotros tenemos ya, sobre todo, la valoración del estado neurológico del paciente, ¿no? Muy bien, entonces, yo tengo que valorar el estado neurológico. Les pedimos que fueran a hacer semiología del sistema nervioso estos días de feriado. Así es que vamos a comenzar. Vamos a ir por compañera Nancy Naranjo. ¿Cuáles son las facultades mentales superiores que usted valora durante un examen neurológico? Los pares craneales. No. Mal.
La, la valoración pupilar. ¿Qué cosa? La valoración pupilar o la reactividad No. pupilar. Nancy, Susana Vera, ¿cuáles son las facultades mentales superiores que ustedes valoran en examen neurológico? Se valora el estado de conciencia, de la orientación. ¿Qué más? La escala de Glasser. No. Delia. A ver, primero en un examen neurológico ya mencionamos lo que es orientación, que esté su memoria, lenguaje. Usted dijo no al Glasgow, pero muchos sí valoran principalmente como neurológico eso, porque hay que No, ver, eso no es, eso es una forma de valorar algo. bueno, de ahí la motricidad del paciente y su respuesta a estímulos o a comandos. No, pero eso que está usted diciendo en inglés. ¿Cuáles son las facultades mentales superiores? A ver, todos. O sea, para valorar lo que son las funciones mentales superiores, nosotros primero tenemos que valorar el nivel de conciencia, que es lo primero. Por ejemplo, si es a nivel de funciones mentales, si valoramos, por ejemplo, el lóbulo frontal, vamos a valorar el juicio. Si es el lóbulo temporal, vamos a valorar la audición, lo que es la memoria, el cálculo, eh, etcétera. Mejor, ¿no es El cierto? lóbulo occipital podemos valorar lo que es la visión. En general, valoramos todas las funciones que vaya a realizar en sí el encéfalo. El encéfalo, ya, ahí está mejor. La atención, aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las emociones, la conciencia, el pensamiento, el razonamiento, todo eso. Pero el trauma también yo tengo que saber, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si ustedes llegan a un paciente politraumatizado con un golpe en la cabeza y le dicen ustedes a este señor, ¿qué le pasó? Y dice, no me acuerdo. ¿Qué están valorando ahí? Las funciones mentales superiores, más que ¿Cuál? todo del lóbulo temporal. ¿Cuál? La memoria. La memoria. Eso tienen que hacer, eso les dije que vayan a ver. Entonces, yo a un paciente traumatizado tengo que, primero, el examen neurológico comienza con la valoración de las funciones mentales superiores. Ahí está el estado de conciencia, la atención, ¿sí? Todo eso tengo que valorar. La memoria, el paciente habla o no habla, el lenguaje. No es lo mismo un paciente que habla coordinadamente a un paciente que balbucea ruidos. Entonces, tengo que ver eso, ¿no? Las emociones, pacientes que vienen todos alterados, agresivos, irascibles. Otros pacientes, en cambio, que están, ¿no es cierto?, con miedo, temerosos. Todo eso tengo que valorar. ¿Por qué? Porque en el tercer grupo de actuaciones con los pacientes traumatizados, yo tengo que observar el estado neurológico de este paciente. Lo primero que hacemos es en las facultades mentales superiores. Y luego, ¿no es cierto?, de ahí vamos a valorar lo demás. ¿Qué es lo demás? Lo demás es cómo está funcionando el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. ¿Cómo valoro yo el sistema nervioso central luego de haber puesto atención a las facultades mentales superiores? A ver. Vamos, cualquiera de ustedes. Vamos, cualquiera. ¿Qué pasó? Con la escala de Glasgow. No. A ver, ¿alguien? Vamos, vamos, ustedes pueden. No sé si tal vez se refiere, doctor, a la valoración de los reflejos del tronco encefálico. A ver. Todo eso ustedes debieron aprenderlo en semiología, ¿no es cierto? Cómo se hace
una exploración neurológica del paciente. Primero se hace a través de valorar las funciones cerebrales superiores. Entonces aquí tenemos el estado de alerta o el estado de conciencia. ¿Sí? ¿Cuántos grados o cómo describen ustedes los estados de alerta que conocen o de conciencia? ¿Cuántos hay? O sea, primero se dividiría, doctor, en si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente está inconsciente, hay diversos niveles de conciencia. Está el paciente que está alerta, está el ¿Ya? paciente que está somnoliento, está el paciente que está en estupor, y luego ya está el nivel ya de inconsciencia, en donde el paciente se lo divide de acuerdo a el tiempo de evolución que se ha mantenido por inconsciente. Si se ha mantenido inconsciente por menos de 2 semanas, todavía no se le puede conocer como coma, sino como simplemente como un paciente en estupor mantenido, pero ya a partir de las 2 semanas ya se lo considera como coma. Entonces, básicamente así se lo divide con respecto al nivel de conciencia, a grosso modo. Casi. ¿Verán? Se están ganando notas y ahorita están perdiendo, ¿no? Tuvieron 5 días para estar papelitos. En el tercer grupo de actuaciones, yo primero tengo que saber cuál es el estado de alerta en el que esté el paciente. Y hay 5 estados de conciencia de alerta. El primero es el que está alerta o despierto, que el paciente que tiene los ojos abiertos, que interactúa, que responde adecuadamente a los estímulos verbales. El segundo estado es la confusión. Ocasionalmente se describe esta confusión como obnubilación. El paciente tiene los ojos abiertos, puede interactuar, pero tiene disminuida su capacidad de atención, por lo que puede responder inadecuadamente a una pregunta. Eso es la confusión. El tercero es la somnolencia o letargo. El paciente tiende a quedarse dormido si es que no lo estimulamos de alguna manera. ¿Sí? Generalmente el paciente se despierta al estímulo verbal o algún estímulo táctil. Ese paciente, decimos, está en letargo, está somnoliento. El 4 es el estupor. Es aquel paciente que tiene los ojos cerrados y solo tiene una respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. Yo tengo que peñiscarle, tengo que hacer algo muy brusco para que el paciente abra los ojos o me dé alguna respuesta, un ruido. Ese paciente tiene estupor. Y por último está el coma, ¿no? Que no existe ningún tipo de estímulos, perdón, ningún tipo de respuesta a ningún estímulo. Ese paciente no responde. Hagan lo que hagan, ese paciente no responde. Entonces, ahí está. Yo tengo que saber poner. Si les mando a estudiar es precisamente porque no saben. Ustedes cogen un paciente y lo valoran, tienen que poner cómo está esa alerta del paciente, en qué estado está esa alerta. Y para eso tienen que leer, que no están haciendo lo que deben. Segundo, siguiendo con el examen neurológico que tengo que hacer, ¿cierto? Tengo que ver las funciones, decíamos, cerebrales superiores. Orientación. Está orientada en tiempo, en espacio, en lugar. ¿Sí? Tengo que orientar, tengo que buscar el lenguaje. Primero, el lenguaje espontáneo, cómo está hablando el paciente, ¿no? Le hago preguntas, a qué se dedica, dónde trabaja. Vemos si el lenguaje está bien articulado, si las palabras se entienden o no se entienden. Entonces, a eso. La memoria, que es muy importante en trauma. Para la evaluación de la memoria, hay 2 tipos de memoria, la de corto plazo, la de mediano y la de largo plazo. Para esto podemos nosotros pedir al paciente que memorice, por ejemplo, 3 objetos y luego lo repita. Y así vamos haciendo. Esta no es clase de neurología, pero tienen que saber. Pues, si van a hacer el diagnóstico de un paciente traumatizado con traumatismo cráneoencefálico, por lo menos tienen que ir a leer cómo se hace un examen neurológico. Y tienen que saber clasificar estas cosas. ¿Sí? Entonces, una vez que he terminado de hacer eso, el lenguaje, que veo todo lo que acabamos de decir, entonces paso a la exploración de los nervios craneales. Susana Vera, enuméreme los nervios craneales en orden.
Es el nervio óptico. Mal. Yasmín Sánchez. El primer par craneal, el nervio olfatorio, el Más. segundo, el nervio óptico, el tercer par craneal, el nervio oculomotor, el cuarto par craneal, el troclear, el quinto par craneal, el trigémino, el sexto, el motor ocular externo, el séptimo, el nervio facial, el octavo, el nervio auditivo, el noveno, el glosofaringio, el décimo, el nervio vago, el onceavo par craneal, el nervio espinal, y el doceavo, el nervio hipogloso. Ya, tengo que saber, ¿no es cierto? Verán que no les voy a tomar ahora porque estoy seguro que no me van a responder nada de la anatomía de los nervios. Es muy importante saber la anatomía de los nervios, dónde se originan, a dónde van. Pero por lo menos tienen que saber cuáles son sensitivos y motores. Así es que adelante, para todos ustedes. Nervio olfatorio, sensitivo o motor. Sensitivo. Sensitivo. Muy bien, sensitivo. Nervio óptico. También es sensitivo. Sensitivo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la agudeza visual. Esto hay que valorar en el paciente. La agudeza visual lejana y cercana. Pues ya saben, deben saber por la semiología del sistema nervioso cómo se hace, cómo se utiliza, por ejemplo, la tabla de Snellen, etc., ¿no? Que eso ya debieron recordar. ¿Qué más? También recuerden que hay la visión cromática, los campos visuales, porque un paciente que tiene un trauma en el ojo, por ejemplo, dice, doctor, no puedo ver la mitad izquierda de mi ojo. Entonces tengo que saber sobre los campos visuales. Si ven que hay un montón de cosas que hay que ir repasando en la medicina. No se pueden quedar en las simplezas de las charlas con diapositivas. Tienen que leer. A ver, ¿en qué estábamos? Bueno. ¿Cuáles son los nervios oculomotores? El 3, el 4 y el 3, 6. 4 y el 6. Muy bien. 3, 4 y 6, ¿cierto? Estos se evalúan no por separado, sino en conjunto, ya que todos estos van a estar inervando los músculos que se relacionan con los movimientos oculares, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la motilidad del ojo, la extrínseca, ¿no? La intrínseca. Vamos a ver también que los reflejos que tienen, ¿no es cierto? El reflejo fotomotor directo, ¿no? Los reflejos es la motilidad intrínseca del ojo, que está dada por el tercer nervio. Entonces vemos la morfología y el diámetro de las pupilas. Cuando yo les pregunte a ustedes qué valoran con el diámetro pupilar, la respuesta de ustedes tiene que decir, ¿no es cierto? Estoy valorando la motilidad intrínseca del ojo a través del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque eso es importante. Entonces, voy no solamente a ver el diámetro, es decir, no voy a hablar solamente ¿de qué? De midriasis o de miosis. También voy a hablar de la morfología. Por ejemplo, que tiene que tener un contorno circular, regular, una situación central. ¿Cuál es el tamaño de una pupila normal? De 2 a 5 milímetros, ¿no? Y esto es importante saber para saber cuando estamos hablando de isocoria, de anisocoria. Recuerden ustedes que los reflejos pupilares deben estar presentes. Preferentemente hay que buscar el reflejo fotomotor directo, y a todo el mundo ha hecho eso, ¿no es cierto?, con la famosa lamparita que andan a llevar ustedes. También se puede ver el reflejo consensual o fotomotor indirecto. Si no se acuerda cuáles son o cómo se hace, vayan al libro de semiología a saber, porque la próxima vez que estén en la emergencia, a lo mejor necesitan hacer estas maniobras para atender a un paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué son los reflejos? ¿Cómo se hace el reflejo fotomotor indirecto? Etc. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar? El trigémino, ¿qué es? Un nervio mixto. Es mixto, tanto bien. sensitivo como motor. ¿No es cierto? Si un paciente dice no puedo masticar, ahí estamos valorando al trigémino, ¿no? Es motor, también eso. El nervio facial, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Ustedes han visto ya, supongo, parálisis faciales. Lo importante de la parálisis facial es determinar si la parálisis facial es central o periférica. Por eso es importante conocer la anatomía.
¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, una hemorragia cerebral en el área del nervio facial, ¿no? Del núcleo, ahí van a tener una parálisis facial central. O de no, pueden tener la parálisis de Bell, que es una parálisis periférica. Bueno, no me voy a meter en esas cosas, simplemente les hago estas observaciones para que ustedes sepan determinar cómo funciona o cómo se detecta la funcionalidad del séptimo par craneal, haciendo muecas, ¿no es cierto?, moviendo la cara. Eso ya ustedes lo saben. Y así no vamos a quedarnos en nervio por nervio. Ustedes tienen la obligación de valorar todos los pacientes traumatizados que tengan una función neurológica completa. No tenemos ni el tiempo, ni es objetivo de la clase hacer un recuento de la semiología neurológica. Para eso ya aprobaron la materia y están internados. Así es que a leer. Y por último tenemos los reflejos, ¿cierto? Los reflejos osteotendinosos. ¿Cuáles son los principales? Braquial, tricipital, el patelar o rotuliano y el reflejo a nivel del tendón de Aquiles. Ya, bueno. Vale, entonces estamos ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden ustedes que los reflejos tienen que ver, ahora vamos a hablar la próxima clase de trauma cervical, al grupo que le toca hablar de trauma cervical con trauma de la médula. Recuerden que los reflejos están relacionados, ¿no?, al nivel de integración en la médula espinal. Por ejemplo, el reflejo tricipital está a la altura de C6, ¿no?, mientras que las extremidades inferiores, por ejemplo, la integración se da a nivel de L4 y así podemos ir sacando diferentes. ¿Por qué es esto importante? Porque si tienen una sección medular, ustedes pueden orientar dónde está la lesión de acuerdo a la presencia o no de estos reflejos. Si yo no tengo un reflejo, sé por qué, o porque debe estar a ese nivel, ¿cierto?, de los que acabo de mencionar, por ejemplo, la lesión. El aumento de la amplitud de los reflejos se llama hiperreflexia y la disminución se llama hiporeflexia. Y cuando no hay reflejos se llama areflexia. Ustedes ya lo saben. Entonces, recuerden también que nosotros reportamos la intensidad de los reflejos con cruces, ¿cierto? Una cruz, dos cruces, ¿no? Dos cruces es normal, uno para menos, tres para más. Esto ya tienen que ustedes recordar. Entonces, también tenemos la exploración de sensibilidad somática. Tenemos que investigar la superficial, la exteroceptiva. ¿Cuáles son las exteroceptivas? Les voy a decir yo porque no tenemos tiempo. El tacto, el dolor y la temperatura. Tienen que buscar en los pacientes, ¿no? La propioceptiva, la artrocinética, la posicional y la vibratoria. Y por fin la mixta, la esterognosia y la grafestesia. ¿No lo recuerdan? Vayan a leer. ¿Por qué es esto importante? Porque los pacientes pueden estar bajo efectos de fármacos o drogas cuando se traumatizan, ¿sí?, y nosotros tenemos que valorar estas sensibilidades. Un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico y pierde la sensibilidad de la mitad del cuerpo, tengo que ser capaz de valorar si es que están o no presentes estas diferentes sensibilidades que les acabo de nombrar, ¿no? Y también podemos evaluar la coordinación dinámica, ¿sí?, es decir, la metría, eso de mover la mano a tocarse la nariz, la coordinación estática con la prueba de Romper, por ejemplo, ¿no? Todo esto que ustedes ya vieron en neurología. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar haciendo un correcto examen neurológico de estos pacientes y estamos cumpliendo con el tercer grupo de actuaciones, ¿no?, haciendo el examen neurológico total. Muy bien, ¿qué más? Y aquí viene, ¿no es cierto? Hemos terminado con el paciente de hacer el ABCDE y decidimos qué hacer con ese paciente, o ese paciente va, habíamos dicho, a quirófano porque es inestable a pesar de las maniobras de resucitación, o pasa estable a otra área. Y para trasladar al paciente sea a quirófano o a la otra área, nosotros tenemos que cumplir ciertas normas en el traslado de estos pacientes. Hay que inmovilizar a estos pacientes, ¿no? Hay que producirle o darle una forma correcta de trasladar, ¿no? Entonces,
Aquí ustedes en el ATLS tienen una forma de transportar a estos pacientes en camilla o en una tabla especial donde hay que sujetar. El paciente siempre tiene que estar en decúbito supino, ¿sí? Tenemos que utilizar las técnicas necesarias. Si hay fracturas, tenemos que utilizar férulas, tenemos que inmovilizar la columna cervical, ¿no? Tenemos que usar la tabla espinal a veces. Ya saben, todo el mundo debe conocer una tabla espinal, esa hay en cualquier ambulancia o hospital, y etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que hay que trasladar adecuadamente al paciente. Y después de trasladar al paciente, sea quirófano, donde sea, bueno, los que van a quirófano son porque están inestables. Y los que están estables, entonces vamos a pasar la revisión secundaria. ¿Y qué es la revisión secundaria del trauma? ¿Qué nos dice la TLS de la revisión secundaria? Cualquiera de ustedes. Verán, bueno, la evaluación secundaria no comienza sino cuando ya se ha completado la evaluación primaria, es decir, cuando hemos terminado con el ABCD y la resucitación. Y no comienza la evaluación secundaria sino hasta que la mejora de las funciones vitales del paciente están demostradas, es decir, el paciente está estable. ¿Cómo demuestro que un paciente está estable? A través de los signos vitales. Está estabilizada la presión, la respiración, la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, esta evaluación secundaria se lleva a cabo ya con el método que es el de hacer una buena y completa historia clínica. La evaluación secundaria comprende la evaluación que va desde la cabeza hasta los pies del paciente. Historia clínica completa, buen examen físico, ¿no? Incluyendo la reevaluación de todos los signos vitales del paciente. Cada región del cuerpo tiene que ser examinada perfectamente. Por eso ahí en la pantalla está descrito. Dice cara, cráneo, cuello, tórax, abdomen, ¿no? Y ahí dice cómo debemos hacer. No podemos perder no debemos despreciar la importancia que tiene la historia clínica en estos pacientes. Ojo, la historia clínica es fundamental. ¿Y qué comprende la historia clínica? La historia clínica incluye la historia del mecanismo de la lesión. Esto está en el ATLS. Esta historia del mecanismo la obtenemos del paciente o de la gente que lo acompaña, ya lo habíamos dicho. Hay una mnemotecnia para la historia clínica que dice es amplia. ¿Por qué amplia? Porque aquí en esta historia clínica además tenemos que registrar si hay alergias del paciente, los medicamentos que fueron utilizados por el paciente actualmente, las enfermedades pasadas que pueden tener los pacientes, si es diabético, si fue operado de algo, si usa un marcapasos, si tiene una insuficiencia renal, ¿no? También tenemos que registrar, y esto es muy importante, cuándo fue la última comida que realizó el paciente. Y por fin, los otros eventos que estaban relacionados con la lesión, es decir, con el medio ambiente donde se ocurrió la lesión. Paciente, por ejemplo, que cayó de la propia altura. ¿Sobre qué se cayó? No es lo mismo caerse sobre un césped a caerse sobre unas rocas. Entonces, esos eventos también tienen que registrar en la historia clínica. La condición del paciente, recuerden, va a estar muy influenciado por el mecanismo de la lesión. Por eso es importante que nosotros sepamos. Sí, solamente como ejemplos. Si yo sé que hubo un impacto frontal en un choque, una colisión de automóvil, yo voy a estar pensando que el paciente viene, por ejemplo, con fractura de la columna cervical, con fracturas del tórax, ¿sí? Con una contusión del miocardio. ¿Me entienden? Si el paciente viene con una impronta en la rodilla, con un accidente de tránsito, yo voy a pensar que probablemente este paciente tiene una fractura de la pelvis o del fémur. Entonces, yo a través del mecanismo de trauma puedo calcular cuál es el daño del paciente, ¿no? Si el paciente salió expulsado del vehículo, entonces significa que las lesiones van a ser mayores, ¿no es cierto?, en la cabeza,
en la columna cervical. Entonces, el mecanismo de lesión es importante. El examen físico, recuerden ustedes, tiene que ser completo, secuencial de la cabeza a los pies, incluir la columna cervical, el pecho, el abdomen, la pelvis, todo lo que dice en pantalla. Ahí dice, ¿no es cierto? Descarte, por ejemplo, dice cráneo, busque cualquier alteración traumática de la estructura ósea, busque lesiones de la piel como escalpos. En cuello, ¿qué dice? De las estructuras blandas, busque los pulsos carotídeos, las heridas sibilantes, compruebe la posición o desviación de la tráquea. Todo eso de ahí que está descrito en la pantalla no es sino lo que nosotros debemos o la forma en cómo debemos hacer el examen físico de estos pacientes, ¿no? Lo que está escrito ahí es un resumen de lo que dice la TLS. Entonces, tenemos que leer, por favor, tenemos que leer. Si ustedes no leen, no van a poder tratar adecuadamente a los pacientes traumatizados. Y así vamos entonces pasando por cuello, por tórax, por abdomen, por la zona perineal. Ahí está, miren ustedes, dice, comprueben la existencia de desgarros, hematomas o sangre en el meato urinario, valore, haga un tacto rectal si es necesario, en la pelvis, ¿qué hacemos? En las extremidades, en la espalda, etcétera, etcétera. Y por último, después de que completamos la valoración secundaria, es decir, que hemos hecho la historia clínica, derivamos al paciente para el tratamiento definitivo. Este fichero de aquí es un resumen que está en esa dirección electrónica, madrid.es, ficheros, etc. Ahí la tienen. Entonces es una buena orientación para que ustedes tengan como una referencia rápida de qué es lo que tengo que hacer con el paciente politraumatizado.